acerca del gozo o dolor al gozo. Escucha, ¿cómo se llama el mensaje? No me entendieron. Tristeza o dolor al gozo. Yo no sé si alguna vez usted ha estado triste en la vida. A veces ha tenido un dolor en la vida. Yo quiero hablarte acerca de ello, de cómo sí puede cambiar esa tristeza que puedas tener en tu vida o ese dolor en un gozo. ¿Cuántos quieren que eso pueda pasar en la vida? Porque aparte a veces no solamente tienes tristeza, dolor, sino estás amargado, estás resentido, no le encuentras nada en la vida. Si pasa una mosca te enojas, y si no pasa también te enojas. Si hace mucho calor te enojas, y si hace frío también. Hay personas que son así o no son así. Y no estamos hablando de usted, solamente estamos hablando de que algunas personas son así. Entonces, hoy quiero que usted y yo podamos aprender acerca de que sí se puede pasar de la tristeza o el dolor al gozo. Y hay una diferencia entre ser alegre o tener alegría y tener gozo. Todos hemos pasado momentos de alegría en la vida. Tal vez el nacimiento de un hijo, momentos muy, muy especiales, ¿verdad? Y usted dice, estuvo bonito, estoy alegre. Pero todo eso dependerá de las circunstancias que esté pasando, del momento que usted está pasando. Usted puede decir, estoy alegre. Y el gozo no depende de las circunstancias. Es decir, no importa si estoy pasando un momento muy lindo, muy especial, o puede estar pasando un momento de dolor, un momento difícil, pero usted está gozoso. Y el gozo es parte del fruto del Espíritu de Dios. Entonces, creo que a veces nosotros nos hemos quedado en alegría, solamente de acorde a las circunstancias, de acorde al momento, estamos alegres, pero no tenemos un gozo. Entonces, si vamos a pasar de un momento de tristeza y de un dolor, tenemos que pasar no solamente a la alegría, sino tenemos que pasar al gozo. Y la Biblia nos habla acerca de estos momentos y pone algunos ejemplos en la vida. Algunos de ustedes, ese dolor, esa tristeza es porque alguien murió, o perdiste a alguien o algo en tu vida. Puede haber una tristeza porque, y algunos tal vez ya tienen años, algunos ya tienen mucho tiempo, o tal vez ya perdiste la esperanza de algo, algo lo creías que era tuyo, que nunca lo ibas a perder, y de un momento a otro se perdió. ¿Alguna vez usted ha perdido la esperanza? ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño en la vida y por las circunstancias o los problemas usted dice, ya no voy a llegar a mi sueño? Un hijo le preguntó a una mamá, mamá, ¿por qué tú no cumpliste tus sueños, mamá? Y le dijo, por tu culpa. Qué tremendo cuando a veces culpamos a alguien, ¿verdad? Y decimos que no logramos los sueños por papá, mamá, por los hijos, o por una circunstancia que haya pasado en la vida. ¿Puede pasar o no puede pasar? Es muy común que esto pase. Y leyendo el libro de Lucas capítulo 24, vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y aquí vamos a ver un momento de tristeza y de dolor y cómo eso pudo cambiar. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué le dijeron?
¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. En otras palabras, se le había olvidado. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían que estaban, ¿qué? Que tenían locura. Ayúdeme. ¿Que estaban qué? Cuando alguien te dice está, ayúdeme con eso. Que usted diga algo y como que entonces está. A ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Pasarían ellos de una tristeza a un gozo? Le cambió la vida, todos enlutados, todos tristes, todos llegan, y de repente le cambió la vida. Yo creo que Dios puede cambiar tu vida en un instante, en un momento. Yo sé que a veces cuando personas pasan un dolor, asisten a un psicólogo, a un psiquiatra, para que puedan ayudarles. Esto va a ser poco a poco. Y creo que sí, hay procesos así. Pero aquí no, aquí fue así de golpe, hasta de un momento inesperado. Eso fue lo que ocurrió en estas mujeres. Me sorprende, o estaba mejor dicho, sabiendo un poquito de la cultura hebrea, dice que cuando una persona tenía dolor, cuando una persona tenía una gran tristeza, lo que la gente hacía era se rasgaba sus vestidos. Y eso era señal de que esa persona está rota por dentro. Era evidente, cuando alguien estaba pasando eso se rompía y la gente decía: ¿qué estará pasando esa persona para que haya roto su vestidura? Porque había un dolor. ¿Cuántas veces nuestro corazón puede estar así? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos pueden estar así? Y también agarraban ceniza y se la aventaban a la cabeza, y eso era duelo. Entonces, es interesante porque la Biblia dice acerca de que tu tristeza Dios la iba a volver en gozo, que iba a cambiar eso que había en tu vida. Él puede cambiarlo. Ahora, no que se te olvide lo que haya pasado, pero sí un milagro que tenga que suceder en tu vida. Oiga, estas mujeres, ¿cómo es que los discípulos, cuando aprendieron a Jesús, todos corrieron, todos los hombres corrieron? Y luego matan a Jesús y ellos oye, y no vaya a ser que si nosotros nos acercamos al sepulcro, no vaya a ser que nos agarren y también nos hagan lo mismo. ¿Cómo no fueron hombres los que fueron al sepulcro después? ¿Cómo mejor las mujeres fueron más valientes? ¿Cómo es que mejor las mujeres fueron? Los hombres, oye, si nos apresan y si nos hacen esto, nos hacen el otro. Pero aquellas mujeres, vamos. Y tal vez dijeron, oye, si nos dicen de cosas, ellas dijeron, vamos a hacerlo. A veces las mujeres tienen una valentía más tremenda que los hombres. A veces arriesgan y ponen todo de por medio por poder lograr. Pero sin en cambio estas mujeres sí lo hicieron. Por eso yo no creo que tenga algo de malo que cuando muere un ser amado, una persona vaya, ¿verdad?, algunas veces al panteón a ver pues no a su ser querido, sino el lugar donde estaba su ser amado. Yo creo que sí, podemos ver lo que aquí estas mujeres sí fueron. Ahora, estas mujeres fueron a ver al muertito, a ponerle sus aromas, a ponerle. A mí me llama la atención por qué es que ellas fueran a ponerle esos aromas. Era normal que lo hicieran ellas, pero por la premura, cuando a Jesús lo mataron, ellos dijeron: recojamos rápido el cuerpo porque mañana tenemos una fiesta.
Entonces ya no hubo la preparación que se le tenía que dar. Entonces por eso es que ellas fueron al sepulcro. Para ellas, los 4 evangelios te hablan de este acontecimiento. Y en uno de ellos sí se hacen una pregunta: ¿quién va a quitar la piedra? ¿Qué estaban preocupadas ellas? ¿Quién va a quitar la piedra para que nosotros podamos poner, ¿verdad?, los aromas, las especies que nosotros vamos a usar? Pero ellas fueron, aunque sabían que había una piedra, tal vez ellos dijeron: a ver quién nos la mueve, a ver a quién le pedimos que nos ayude. Es decir, no fue un obstáculo. Hay gente que ve una piedra o algún pero, alguna cosa en la vida, y mejor ya no hace nada. Ya no, ¿para qué? Además ni vamos a poder mover la piedra. Pero ellas, aún como mujeres, ellas dijeron: pues vamos a ver quién nos mueve la piedra. Y lo sorprendente es que ellas son las que van, ellas son las que se arriesgan. Y cuando llegan, ven el sepulcro, ven que la piedra no estaba ahí. Ellas se sorprenden y se dan cuenta que no estaba el cuerpo de Jesús. En alguno de los evangelios se entristecen. También hubo un momento donde ven a un hombre ahí y pensaban que era como el sepulturero, y dijeron: oye, ¿dónde está el cuerpo de él? ¿Lo cambiaron a otro lugar? Y entonces fue cuando ven, ¿verdad?, a los ángeles, y cuando le dicen: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y dice que en ese momento fue cuando ellos recordaron, porque y se les olvidó. Hasta ese momento recordaron que Jesús se iba a levantar de entre los muertos. ¿Por qué se nos olvidan las cosas? Pregunta: ¿por qué se nos olvidan las cosas? No era cuestión de que no tuvieran conocimiento, pero sí hubo un olvido espiritual. Escuche bien, no era que no tenían conocimiento. Es que a mí nunca me enseñaron, es que yo no sabía eso. No es cierto, sí sabían ellos. Tenían un conocimiento, pero tal no tenían una revelación sobre su vida. Y qué tremendo cuando solamente usted y yo podemos tener un conocimiento y no una revelación de Dios. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No solamente saber las escrituras, señores. Hay mucha gente que sabe mucho más escrituras que a veces usted y yo. La diferencia es que usted y yo podemos tener la revelación y ellos no la tienen. Y cuando no la tienen, entonces aunque saben la Biblia, le van a dar una interpretación incorrecta a las escrituras. Jesús les dijo a sus propios discípulos que a ellos les era revelado el reino de Dios, pero que a los demás les hablaba en parábolas. Porque si les hablo de las cosas naturales y no me entienden, menos las espirituales. Y por eso ponía y se los hablaba en parábolas para poderlo entender. Y algunas veces los discípulos dijeron: Señor, oye, ¿qué quisiste decir? Y a veces Jesús les llegó a decir: oye, ¿por qué me preguntan eso? Si eso es para aquellos que no me conocen, pero aquellos que me conocen les es revelada las escrituras. Entonces, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué hicieron estas? Y yo creo que son las primeras mujeres evangelistas. Aquellos que se oponen, que creen que las mujeres no tienen que servir, yo creo que sí, fueron las primeras. En ausencia de la cobardía de los hombres, entonces Dios usa mujeres. Qué tremendo, ¿no? Sí, en vez de que los hombres hubieran estado ahí, que son los valientes, los hombres que, wow, que cualquier cosa en la vida. Entonces, en ausencia o en la cobardía de los hombres, entonces Dios levantó mujeres que fueran a ver. Y yo creo que Dios quiere empoderarte como mujer. En este evento del 16 de mayo, no te lo puedes perder. Creo que Dios las va a empoderar a cada una de ustedes. Usted tiene una valentía y está dispuesta a veces a pagar un precio, a poder ser despreciada, a haber pasado muchas cosas. Pero Dios quiere levantarte de ese luto. Dios quiere levantarte de esa manera.
de qué has pensado por tiempos, porque tal vez nadie te ha valorado y te ha pisoteado, tal vez porque has tenido tanto dolor o te han lastimado tanto que piensas que tu vida va a ser siempre así. Hoy te digo que no. Hoy te digo que Dios quiere levantarte de donde estás. Quiere sacarte de esa tristeza, quiere sacarte de ese dolor, quiere levantarte, quiere que tú seas la mujer que pueda llevar las buenas noticias a otros. Dios quiere usarte a ti y a mí para poder llevar y restaurar a las personas. El poderle predicar, y no con palabras, sino con el poder de Dios. Estas mujeres, ellas fueron a ver al muertito. Ellas decían, pues vamos a ponerle el incienso y todo esto. Esto lo hacían, era normal para la gente que había muerto, ponerle todas estas especies para que no olieran mal. Aunque iban a oler mal, pero por lo menos un rato ya no olían mal. Pero era una manera de que ellas lo hacían. Entonces ellas fueron con un propósito: ver al muertito y ungirlo, y les cambió la vida. Les cambió la vida. Porque nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Hay gente que cree en otros dioses, y sus sepulcros de ellos, se dice que de algunos de ellos guardan sus cenizas o guardan sus restos. Pero en el caso de Jesús no hay ni cenizas ni restos, porque no se quedó, no se putrificó su cuerpo, no se hizo polvo. Simplemente esa es la diferencia de los demás, que este tiene poder para levantarse entre los muertos. Porque si aquellos hubiesen sido Dios, ¿por qué no se levantaron entre los muertos? Sin en cambio, en el que hemos creído, que se llama Jesús, se levantó entre los muertos. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a él? No es cualquiera. Compararlo, ¿quién tiene poder sobre la muerte? ¿Quién ha vencido la muerte? Todos dicen tener gran poder, pero cuando la muerte les llega, ¿por qué no vencen a la muerte? Sin en cambio, Jesús se levantó de entre los muertos. Y les dice, y los ángeles les dicen a ellas: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué estás buscando en tu vida cuando puedes tener a Jesús en tu vida para poderte levantar? ¿Por qué recurres a otras cosas, a otro tipo de métodos, a brujería, hechicería, santería y muchas cosas de esas? ¿Por qué mejor asistes a esas cosas y hasta pones más tu confianza en vez de ponerla en Dios? Y lo digo porque hay personas que profesan conocer a Dios y todavía hacen esas cosas, y todavía van a consultar a esas cosas, todavía hacen sus cochinadas y media. ¿Por qué buscas a Dios entre los muertos si Él vive? Yo sé y creo que Jesús murió en la cruz, pero también creo que resucitó. Por eso es que yo ya no lo veo en una cruz. Siempre nos lo hacen ver en una cruz, señores, pero ya no está en una cruz, sino se levantó de ahí. Y algunas personas lo van a poner en duda. Algunas personas dirán: eso no es cierto. ¿Quién ha visto un muerto regresar? En aquel tiempo sí vieron a un muerto regresar, y no una persona. No solamente sus discípulos. Aquí dice que había varias mujeres. Lo más tremendo, que se les apareció primero a las mujeres que a los hombres. Aquí había varias mujeres, pero también a sus discípulos se les apareció. Y antes de ascender al cielo, la Biblia dice que a más de 500 personas pudieron ver a Jesús. Y si algunos dicen que eso es mentira, si a veces dos personas no se ponen de acuerdo, a veces usted con el marido o con los hijos, es difícil ponerse de acuerdo. Por eso son grandes pleitos. ¿O no es cierto? Porque uno quiere tener la razón, que eso no es cierto, que eso sí, que verdad, y que mire, y que el otro. Y también con los hijos o con las demás personas. Ahora imagínese 3, pero ahora imagínese 11. Y luego también hay varias mujeres. Y luego los 70. Y luego los 120. Y luego más de los 500. ¿Cómo se podían a poner de acuerdo?
Hasta los romanos pudieron ver esto. Porque la Biblia dice que en el sepulcro había unos soldados que habían sido asignados para estar ahí. Y esos soldados, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, la piedra se movió. No importa qué piedra tengas en tu vida, no importa cuál sea el obstáculo que quiera atravesarse para que no veas tu milagro, Él va a moverla. Escúchame, Él va a mover la piedra. Solamente es que tú y yo obedezcamos, solamente es que tú y yo podamos creerle. No hay obstáculo, y si lo hay, Él va a mandar a quitarlo. Eso es lo que pasa, lo que pasó aquí. Dile al que está a tu lado, ya quita la piedra. Y si tú no la quitas, vamos, dile, y si tú no la quitas, no te preocupes, Dios la va a quitar. Deja de preocuparte cómo se va a quitar esa piedra. No le vaya a decir piedra al esposo o a la esposa, tú eres mi obstáculo, tú eres la otra. No. Pero aquí pasó uno de las grandes cosas. Me llama la atención porque las mujeres fueron las primeras predicadoras. ¿Y sabe de qué hablaron? De un Jesús resucitado. Ese debe de ser nuestro mensaje, de un Jesús resucitado. Muchos los pondrán en duda, sí. Mire lo primero que pasó con estos soldados romanos. Llegaron y les dijeron al sumo sacerdote, al sistema religioso, para poderlo entender, y dijeron, pasó esto. Y ellos dijeron, digan ustedes que sus discípulos vinieron en la madrugada y se robaron el cuerpo. Eso les podía costar la vida a los soldados, porque les habían asignado una tarea y que ellos no la hayan cumplido. Ustedes digan que se quedaron dormidos. Y si quieren matarlos, nosotros vamos a intervenir para que no los hagan. Y la Biblia especifica que les dieron mucho dinero. Porque algunos van a querer tapar, algunos van a querer impedir. No solamente el enemigo, hasta la gente. No solamente el diablo, a veces hasta la misma gente está dispuesta a poner dinero y a invertir mucho dinero para negar que Jesús resucitó de entre los muertos. Y a veces los primeros que hacen eso es el sistema religioso. Impiden que puedas ver el milagro. En el caso de Lázaro, Jesús lo levantó. Y esto provocó para que dijeran, tenemos que matar a Jesús, porque estaba haciendo señales y milagros y levantando muertos. Pero no solamente lo hicieron con Jesús, sino la Biblia dice que vieron la manera de matar también a Lázaro. Porque a veces no solamente quieren matar al maestro o aquel que hace milagros, sino también quieren matar a aquel que se le hizo un milagro en la vida. Porque ellos pudieron pensar, si matamos también a Lázaro, ya no hay evidencias de que él hizo algo. Pero toda una comunidad, todo un pueblo, todo un rancho donde vivía Lázaro, se habían dado cuenta que Lázaro había muerto. Toda esa gente, no sé si era un lugar muy grande o un lugar muy pequeño, no sé cuántas personas había, pero la gente había ido a donde Lázaro estaba muerto, los acompañaron a la familia. Y cuando vieron a Lázaro o veían a Lázaro, decían, ¿ya ves cómo Jesús puede levantar a los muertos? Si Jesús levantó no solamente a él, levantó a una niña también. Y luego levanta a Lázaro. ¿Por qué mucho se duda de que Jesús pudo levantarse de entre los muertos? Si él levantó muertos, ¿que no tenía el poder para levantarse a sí mismo? Si él tiene el poder de dar la vida y de quitarla. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No que tú eres más tremenda. Hay gente que le cree a la muerte y le pide a la muerte y honra a la muerte. ¿Pero por qué no honramos a aquel que venció a la muerte? Porque a veces le damos más mérito a la muerte que a mismo Jesús. A veces se venera más la muerte, señores,
que en vez de venerar a Jesús, en vez de honrar a Jesús, si aquel que venció a la muerte dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Creíste que me ibas a detener. ¿Cómo podemos detenerlo a él? Hay muchas evidencias de que Jesús resucitó. Mucha gente lo vio. No está en un sepulcro, no está ya en una cruz clavado. Fue clavado en una cruz, fue metido en un sepulcro, pero la tumba está vacía. Él puede cambiar tu dolor, Señor. Él puede cambiar. A estas mujeres su vida cambió. ¿Te imaginas cómo iba la mamá de Jesús? ¿Te imaginas María Magdalena cómo iba? ¿Cómo iba Salomé? Todas tristes. ¿Cómo iban? Ayúdeme. ¿Cómo iría usted? ¿Cómo iría usted? ¿Y cómo saldrían? ¿Cómo saldrían? Yo creo que ellas llegaron corriendo y le dijeron a los discípulos: ¡hey! Vimos a Jesús. Y aquellos decían: están locas. ¿Qué dijeron? ¿Verdad? Tal vez es por el dolor. Dice que lo vieron, se lo imaginaron. ¿Cómo que quién se ha levantado entre los muertos y estas locas? El dolor les hace pensar o decir que vieron a Jesús. Oiga, los mismos discípulos no creyeron. Aquellos que habían caminado con Jesús no creyeron. Entonces no hay un Tomás, hay muchos Tomases. Solamente que Tomás fue el que lo expresó. Porque las mujeres les dijeron, varios discípulos llegaron a ver a Jesús. Y cuando vieron a Tomás, ellas le dijeron: vimos a Jesús. Y él dijo: no, a mí no me salgan con eso. A mí no me vengan con eso, ¿verdad? A mí no me quieran engañar. Tal vez a ustedes, no sé, por el dolor, pero están medios también malos. Y es cuando Tomás expresa y dice: hasta que yo no vea y donde lo clavaron, ¿verdad? Y no meta ahí mi mano, entonces no voy a creer. Pero la Biblia dice que ellos no creían. Oiga, y caminaron con Jesús 3 años y medio. Vieron milagros, vieron a la niña levantada, vieron a un Lázaro levantado, pero no creían. Eso me sorprendió. Entonces hay gente que puede venir a la iglesia, que brinca, salta y muchas cosas, y no creer verdaderamente que Él ha resucitado. El no creer lo que dice su palabra, el que se le haya olvidado. Y si nosotros seguimos leyendo, después de estos versículos, nos habla los discípulos camino a Emaús. Estos discípulos en que iban ellos, y una persona se les acercó y les dice: ¿por qué están tristes? Escuche, ¿por qué están tristes? Y ellos se desconcertaron. Dijeron: ¿cómo dices que no sabes la noticia del día? ¿No sabes que mataron a Jesús? Nuestras autoridades, nuestros sacerdotes tomaron a este profeta, ¿eh? Tomaron a este profeta y lo crucificaron. ¿Qué no sabes tú esta noticia? No. Y ellos dicen una palabra tan tremenda: nosotros teníamos la esperanza que Él iba a ser nuestro libertador. Porque a veces el duelo, a veces el dolor, el que todo se haya acabado, crees que ya todo se terminó. Las palabras que te dijo, caminaste con Él, pero ves que todo se cayó, todo se terminó, y donde tenías tu esperanza también se acabó. Dice: nosotros teníamos la esperanza de que Él nos iba a salvar, pero ya lo mataron. Porque ellos esperaban a un Jesús muy diferente, o a un Mesías, mejor dicho, a un Mesías que fuera un líder político y un hombre de guerra. Yo creo que cuando entraron a Jerusalén, ellos tal vez llegaron a pensar: creo que es el momento de poder levantar al pueblo contra los romanos.
Pero sin en cambio, no vieron eso. El que creíamos que era nuestra esperanza, el que creíamos que iba a ser nuestro Salvador, el que nos iba a libertar, ya lo mataron. Se murió la esperanza. Y dice que este hombre le cita una parte de Moisés. Y se acuerda que mismo Jesús dijo: así como 3 días estuvo Jonás, así 3 días el Hijo del Hombre estará, pero se va a levantar. Luego él dijo: esto va a ser destruido, pero en 3 días va a ser levantado. No entendían las escrituras. Qué tremendo cuando a veces nosotros mismos que profesamos conocer de Dios no entendemos lo que la Biblia dice. Y dice que ellos llegaron a Emaús. Y este hombre quiso seguirse, y dice que ellos le dijeron: no te vayas. Y él dijo: tengo que irme. Y dice, y ellos se lo impidieron. Y le dijeron: por lo menos cena con nosotros, y después de que tú cenes, si quieres puedes irte. Y dice que en la cena él llega y parte el pan. Y cuando parte el pan, ellos se dan cuenta que es Jesús. Eso te habla la revelación que tiene la palabra. Usted y yo queremos conocer más a Dios, pero nunca leemos la palabra. No nos es importante ni asistir a la iglesia. Si es cuando tenemos tiempo podemos ir. ¿Cómo quieres que Él se revele a tu vida? Por eso se te olvida. Por eso no tienes la revelación divina. Porque hasta cuando partió el pan, que simboliza a Jesús, fue cuando ellos se dieron cuenta. ¿Usted quiere conocer más a Jesús? ¿Quiere poderse mantener firmes cuando las cosas están muy difíciles? Recuerdo ahorita acerca de cuando dice que había una multitud que estaba siguiendo a Jesús, y los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, ya diles que se vayan a su casa. Dile que ya se vaya, porque ya llevan 3 días y no han comido. Y Jesús le dice: darles ustedes de comer. Señor, no tenemos ni pan, ni dinero, ni lugar para poderles dar de comer a todas estas personas. Y Jesús dijo: dale ustedes de comer. Yo no quiero que se me desmayen en su camino. Si hay gente que desmaya, ya hay gente que muere, señores, aún en lo espiritual, es porque no nos alimentamos de la palabra de Dios, teniendo el pan que es Dios, más sin en cambio a veces nosotros lo menospreciamos. Por eso es que a veces en la iglesia está muerta. Hay muchas personas que vienen a una iglesia y están muertas porque no comen el pan de vida que se llama Jesús. No les interesa leer la palabra, no les interesa tener un devocional, ya que en un devocional hay un tiempo que uno platica con Dios. Dios platica contigo también a través de su palabra, donde meditamos la palabra. Y ahí es la revelación de la escritura. Por eso cuando él parte el pan y se dan cuenta que era Jesús, y ellos dicen: con razón, cuando Él nos habló, nuestro corazón ardía. Pero estos hombres, la tristeza los había invadido. Pero cuando vieron a Jesús, su lamento, su tristeza, su dolor cambió. Yo creo que de repente cuando vieron que es Jesús, si resucitó, no eran esas mujeres chismosas o que le dijimos que estaban locas, aquellas aleluyas, aquellas que decían que Él vive, que Él hace milagros. Yo creo que ahí cuando vieron, les cambió así. ¿Cómo le hicieron? Ayúdeme, ¿cómo le hicieron? De así, y luego, aparte de es que una persona con gozo cambia, ¿sí o no? Hasta la hace así como la del Chavo, ¿no? Y le hace así, ¿no? No la chiripiolca, esa no es la otra que se avienta a su paz. Vea que uno, ¡ay, mira lo que pasó! ¡Wow! ¡Uy! ¿Cómo se siente cuando usted tiene gozo, hermano? Quisiera hasta contagiar a la gente de lo que usted cambió cuando vieron que Jesús sí había resucitado. Tuvieron que verlo para creerlo. No creyeron sin verlo. No creyeron porque decía su palabra, señores, sino porque lo vieron. Por eso dice: bienaventurado el que no ha visto y ha creído.
Porque hay gente que ha visto milagros y ni aún así cree. Jesús lo llegó a decir en un lugar: si estos milagros que estoy haciendo hoy lo hubiesen visto antes, se hubiesen arrepentido. Y ustedes que tienen el honor de verlo, ni aún así se arrepienten. Qué tremendo, porque muchos de nosotros podemos estar en la misma posición. Estamos aún en una iglesia y podemos estar muertos, porque no estamos pegados a Él. Por eso le dijo: no vayan a hacer que desmayen. Qué importante es que nosotros nos alimentemos, porque hay momentos difíciles, momentos que hay que pasar en el desierto, momentos de ayuno, momentos difíciles en la vida. Pero cuando uno tiene alimento, voy a poner un ejemplo como las vacas. ¿Se ha visto lo que hacen las vacas? Tragan en el día y en la noche todavía les da. Y usted dice: ¿y por qué le hace eso? Pero eso es lo bonito cuando hay abundante palabra, que aunque ya no estés comiendo, esa palabra le estás. Y eso te ayuda a mantenerte. Porque los ataques del mundo, los ataques de la gente, de la propia familia, son muy fuertes. Pero cuando la Biblia dice que la palabra abunde y sobreabunde sobre nosotros. Ellos llegaron también, estos dos discípulos, a Emaús. También nosotros vimos a Jesús, les comentaron a los demás ahora sí. Y todavía la Biblia dice que los demás no creían. Eran las mujeres y 2 discípulos más, pero los demás todavía no creían. Y ya habían, las mujeres le dijeron: lo vimos. Las escrituras lo dicen también, porque cuando ellos entendieron lo que dicen las escrituras, ellos dijeron: las escrituras los dicen, recuerda lo que Él nos dijo, lo que Él nos mencionó. Y así todavía no creían. Y llegaron y le dijeron: sí lo vimos. Y reunidos ya ellos, dice que Jesús entró, puerta cerrada, y vieron cómo entró, pasó las paredes. Ese es un cuerpo glorificado. No hay un límite. Y Jesús viene con ellos y dice: véanme. ¿Dónde están aquellos que decían que creían? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces les dije que iba a levantarme de entre los muertos? En 3 días, y ustedes no se levantan. Les comentaron, les dijeron, les recordaron las escrituras, y ni aún así. Y ahí fue cuando creyeron. Y ahí le dijo a Tomás: órale, Tomás. Yo creo que cuando ya hizo eso, yo creo que Tomás dijo: no, ya está. Pero creyó. Yo creo que Dios hoy quiere levantarte de la muerte. ¿Sabía usted que hay 2 tipos de resurrección? Habla la primera y la segunda. La primera, tienen parte los que han creído quién es Jesús, señores. En la segunda, toda la gente va a resucitar. Toda la gente en el mundo va a resucitar. Pero unos tendrán parte en la primera resurrección y los otros en la segunda resurrección. Si Jesús levantó muertos, si Jesús resucitó, señores, tenemos la garantía que Él puede levantarnos de los muertos. Pero la primera resurrección es para aquellos que han creído en Jesús. Dice que cuando Él venga, señores, dice que los muertos en Cristo, es aquellos que han creído en Jesús, serán levantados de los sepulcros. Y los que estamos vivos, dice, seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria. Esos son bienaventurados, dice, los que tienen parte en la primera resurrección. Los que no son bienaventurados son los de la segunda resurrección, porque van a resucitar, pero para juicio eterno. Cuando una persona muere, físicamente se vuelve otra vez vuelve al polvo. El espíritu regresa con Dios, pero el alma es la que está en disputa. O pasas la eternidad con Dios o no la pasas. El deseo de Dios es que tú estés ahí, pero si tú no quieres, tampoco te obliga.
Yo no sé si tú ya estás muerto. Tal vez ya no tienes ni relación con Dios. Vienes a la iglesia, pero ni oras, ni lees la palabra. Ya no hay un interés por Él. Ya deseos de servir ya se apagaron. ¿Ya para qué? Ya no te causa gozo el venir a la iglesia. Ya no te causa gozo, alegría, alabar, el adorar a Dios. Ya no te causa gozo el poder servir. Ya no hay nada. ¿No será que estás muerto? Has dejado morir tu relación con Él. Y también puede pasar algo. Haya un dolor que has pasado en la vida, la pérdida de un ser amado o de algo que tú amabas o querías mucho. Has perdido la esperanza de algo. Esto tardó 3 días, señores. Tal vez tú llevas años con dolor y con tristeza. Y aunque Dios te ha ofrecido su mano para sacarte de eso, tú no has querido. Hoy te digo que el milagro está aquí. Es el momento de decirle a Dios: vuélveme a dar vida. Vuelve a soplar sobre mi vida. Vuelve a soplar sobre aquello que yo perdí. ¿Has perdido el gozo? ¿Has perdido la alegría? ¿Has perdido el entusiasmo de tener vida? ¿Has perdido el entusiasmo de tener un matrimonio, de una familia? ¿Has perdido el poder servir y adorar a Dios por las cosas que pasaron? ¿Lo dejaste? Hoy es el día que Dios quiere levantar, pero tú debes de pedírselo a Él. Ponte de pie, por favor.